Ya pasando a la segunda parte, cómo hemos intentado tímidamente generar un cambio de espíritu en la investigación jurídica, hacer un intento de a la vez capitalizar ese compromiso con la realidad, con los problemas concretos, y a la vez ser fiel a lo que tiene que ser el derecho como disciplina histórica, como disciplina social. Entonces, hay unos puntos de partida que les enfatizamos a los estudiantes para que puedan darse cuenta de la trascendencia de su trabajo. Lo primero que hacemos es un poco distensionarlos, ¿no? Venimos, como los doctorados en América Latina no son de vieja data, los doctorados son más bien, sobre todo los de Derecho, tienen máximo 15, 20 años. Entonces, muchas personas que llegan a hacer doctorado en Derecho piensan fundamentalmente en que esa es la obra de su vida. Yo me doctoro ya para pensionarme, para jubilarme. Entonces, lo primero que hacemos es como tranquilizarlos y decirles, mire, el doctorado es fundamentalmente un punto de partida. ¿Sí? El doctorado no es un punto de llegada, es un punto de partida. Y tú lo que tienes que hacer con una tesis doctoral es hacer una demostración de que sabes investigar. Una buena demostración, seria, eso sí, pero tienes que demostrar que sabes investigar. Y para complementar la tranquilidad que les queremos transmitir, les decimos, ningún autor serio se dedica durante toda su vida académica a citar su tesis. Digo, es más, hay que sospechar de aquel que durante toda su vida académica cita su tesis, porque significa que no avanzó mucho a partir de ella. Habría que más bien, cuando uno ve los grandes autores, ellos no citan mucho su tesis doctoral. Entonces hay que comprender eso. La tesis es fundamentalmente una demostración seria, pero en cuanto a demostración, en un contexto latinoamericano sí tiene que demostrar ¿qué? Tiene que demostrar un manejo muy riguroso de la tradición, tiene que manejar una comprensión de la realidad y tiene que manejar una propuesta, una aplicación. Y con eso ya tenemos la noción de círculo hermenéutico, a la cual me voy a referir a continuación. Entonces en este sentido les decimos, miren, la danza griega, en la danza griega el término tesis tenía un significado muy especial, ¿no? En la danza griega existían dos pasos, arsis, que eran los pasos suaves, y tesis, que eran los pasos fuertes, ¿no? Inclusive en la danza contemporánea todavía hay alguien que dirige la coreografía y le pega más duro al piso, o da un grito. Eso era tesis en el contexto griego. Entonces el término tesis surge de allí, de un punto de referencia, de algo que permite ubicarse, de algo que permite señalar un eje articulador para. Entonces en ese sentido les decimos, mire, si bien es cierto que es una demostración, que tiene que hacerse de manera seria, pero tiene que decir algo, que aporte algo, que sirva como un punto de referencia. No es el trabajo de la vida, pero tampoco es cualquier trabajo. Y en ese sentido decíamos, mire, la hermenéutica contemporánea nos sirve precisamente para realizar ese trabajo. Porque la hermenéutica contemporánea, a partir de la noción de círculo hermenéutico, que es una noción de Schleiermacher, pero que desarrolla muy bien Heidegger y Gadamer, la noción de círculo hermenéutico, que es ir del texto al contexto y del contexto al texto, esa íntima relación es ampliada ya en los hermeneutas posteriores como Paul Ricoeur, con todo el énfasis en la práctica, en la aplicación, en la acción misma. Entonces el círculo hermenéutico está involucrando una acción. Entonces comenzamos ya a presentarles la necesidad de, en toda investigación, tener un elemento de fundamentación, que sería el elemento de los textos, todo el elemento del contexto concreto, ¿sí? Y el elemento de la aplicación. En esos tres momentos diríamos que les proponemos que se circunscriba la investigación jurídica. Pero para eso es necesario, con base en los antecedentes clarificados, hacer un proceso de reformateo en la manera de pensar el derecho. Es decir, yo les maltrato el castellano diciendo que la formación doctoral es un proceso de doctorización, ¿sí? ¿Qué es doctorizarse? Es irse reformateando. Yo no puedo doctorarme en una perspectiva de renovación del derecho si sigo pensando el derecho como lo pensaba cuando estaba en la licenciatura. Tiene que haber un plus, tiene que haber una renovación en la manera de pensar el derecho, y en ese sentido ayuda mucho el horizonte hermenéutico. Entonces, en ese sentido,
diríamos, materialmente, cuando asumimos el horizonte hermenéutico, terminamos nosotros teniendo claridad de un camino para rearticular la legitimidad, la validez y la eficacia. Es decir, esos horizontes que por estos problemas que acabamos de mencionar fueron dislocados, fueron separados en el mundo del derecho, la hermenéutica nos permite en ese procedimiento reincorporarlos, porque las cuestiones de validez, las cuestiones de eficacia, las cuestiones de legitimidad son perfectamente comprensibles en un mismo plano desde un horizonte de tipo hermenéutico. Ahora bien, para significar la importancia de la filosofía en este proceso investigativo, les decimos, mire, todo conocimiento tiene una dimensión teórica y una dimensión práctica. Inclusive hay dos obras que tienen un mismo título, de dos autores distintos. Kant escribe una obra que se llama Teoría y Praxis, y Habermas vuelve a escribir Teoría y Praxis, ¿no? Es un poco la correlación entre la conceptualización y la operacionalización. Entonces les decíamos, mire, en última instancia una investigación jurídica de nivel doctoral significa como un primer piso y un segundo piso, ¿no? En el primer piso tenemos las normas sustanciales y procesales. ¿Y eso qué significa? Que cuando uno estudia profundamente las normas sustanciales y procesales, se da cuenta de lo que decíamos anteriormente. Detrás de cada norma, detrás de cada institución, detrás de cada manera de pensar el derecho, hay un conjunto de ideas filosóficas, políticas, sociológicas y de otras disciplinas y saberes. Es decir, lo que sucede en el mundo de la praxis del derecho, de la norma sustancial y procedimental, es solamente comprensible y explicable de manera concreta si tú te subes a un horizonte reflexivo, analítico, filosófico, crítico, que te permita ver qué es lo que está más allá y qué es lo que ordinariamente el estudiante, producto de este tipo de formación, no está habituado a hacer. Entonces los estudiantes le dicen a eso, profesor, yo tengo muy claro qué quiero hacer en mi tesis, lo que sí no tengo claro es mi fundamentación filosófica. Entonces yo digo, pero les explico explicado, porque es que en última instancia es la fundamentación filosófica la que te da las herramientas para que tú llegues allá. Obviamente el estudiante que dice eso es porque sigue navegando en las aguas tradicionales de la identificación del derecho con la norma. Entonces en última instancia les decimos, miren, el problema es evitar los dos extremos. El jurista que se teoriza tanto que se vuelve insignificante en el mundo de la cotidianidad del derecho. Los tenemos muchísimos, ¿no? Hay juristas que se dedican a especular y dicen cosas muy bonitas y todo eso, pero bueno, ¿qué significa eso en el día a día? En Colombia lo llamamos la baranda. La baranda es el tribunal. ¿Qué significa eso en el día a día, en el juicio? ¿Qué significa eso? ¿Sí? Pero hasta allá no llega. Pero el otro es el pragmático, el que simplemente se dedica a las cositas procedimentales, pero que no logra acceder a todo aquello que permite una mejor comprensión. Entonces le decíamos, el buen doctor es el que sabe subir y bajar escaleras, ¿sí? Es decir, tiene la posibilidad de subirse al horizonte teórico y reflexivo crítico, y tiene la posibilidad de bajar al mundo de la práctica, de la cotidianidad. Si no, no es un buen doctor. ¿Por qué? Porque o especula sin fundamento en la realidad, o se vuelve un pragmático sin ningún fundamento de carácter teórico crítico. Entonces, frente a eso le decimos, mire, el iceberg es un buen ejemplo. Lo que nosotros vemos en la cotidianidad es la punta del iceberg. Es la norma sustancial, es el problema que tenemos en el juzgado, es el problema que tenemos en la administración de justicia, pero no podemos solucionarlo adecuadamente si no reconocemos e identificamos la base del iceberg. Y allí aparece la noción de la hermenéutica, la perspectiva de la hermenéutica. Y lo primero que hacemos cuando hablamos de la hermenéutica es tratar de explicarles una cosa que en el mundo del derecho nos genera cierto problema, y es que cuando uno le dice a cualquier abogado latinoamericano, europeo, continental, hermenéutica, lo primero que se le viene a la cabeza es la noción tradicional de hermenéutica de Aristóteles, es decir, la lógica inferencial, entre otras cosas porque en sus tratados de lógica Aristóteles emplea la expresión hermenéutica. Entonces,
para un abogado tradicional, hermenéutica es simplemente haga una operación inferencial. Entonces, llegar a convencerlos, a aclarar que la hermenéutica tiene una etapa clásica, que es la que nosotros seguimos haciendo pervivir en el derecho. Después viene toda la hermenéutica romántica, la de Dilthey y la de Schleiermacher, hasta que llegamos a la hermenéutica contemporánea que nace con Nietzsche. Entonces, ese proceso de llegar a decir, miren, aquí se trata de una perspectiva lógica. En la hermenéutica romántica son métodos, son criterios para una adecuada interpretación. Pero en la hermenéutica contemporánea, la hermenéutica que pudiéramos decir se remonta a aquella frase de Nietzsche de no existen hechos, sino existen interpretaciones. Es decir, la hermenéutica contemporánea se centra en que los seres humanos comprendemos interpretativamente. Es decir, la comprensión humana es un acto interpretativo. Comprender es interpretar. Y si comprender es interpretar, en última instancia estamos reconociendo la temporalidad y las limitaciones del lenguaje. Entonces, en ese sentido, la identificación de la comprensión con la interpretación nos sitúa ya decididamente en la hermenéutica del siglo XX. La hermenéutica de Heidegger, la hermenéutica de Gadamer y la hermenéutica de Ricoeur, principalmente. Obviamente la playa de hermeneutas es mucho más amplia. Y aquí estarían los tres núcleos que queremos que los estudiantes desarrollen en sus trabajos investigativos. Es decir, si uno mira con calma la obra de Heidegger, entre muchas cosas interesantes, Heidegger dice, no hay ser sin tiempo. Es decir, no podemos pensar nada que no esté determinado por la temporalidad y por la espacialidad. ¿Sí? Porque en última instancia, Heidegger dice, quien piensa es un ser ahí en el mundo, el Dasein es un ser ahí en el mundo, es un ser metido en el mundo. Luego, por más que intentemos hacer metafísica pura de tipo aristotélico, estamos determinados por nuestra historia, por nuestro mundo vital, nuestro Sinnleben, nuestro mundo de la vida, ¿sí? Estamos metidos allí. Entonces, en ese sentido, enfatizamos profundamente la necesidad de la toma de conciencia contextual, entre otras cosas por lo que decíamos anteriormente. Es la realidad la que me va a dar a mí argumentos para validar lo que yo quiero proponer. Si no, quedamos en el mundo de los gustos teóricos. La necesidad muy importante de comprender qué está en la base del iceberg, ¿sí? Es decir, este problema jurídico tiene un trasfondo de carácter eminentemente teórico-jurídico, ¿sí? O de otras disciplinas, pero tiene un trasfondo teórico, tiene un trasfondo ideológico que es necesario esclarecer. Y es necesario también mostrar que frente a los desgarradores problemas que tenemos en América Latina, no se justifica que tú hagas una tesis doctoral simplemente para graduarte o simplemente para desarrollar una propuesta que se quede en la nebulosa. Muéstranos un camino de operacionalización de tu propuesta que responda al problema contextual que has planteado previamente. Entonces, organízalo en 3 capítulos, en 4 capítulos, en los capítulos que quieras, pero trata de tener siempre presente de que en toda investigación, desde un horizonte hermenéutico, que se quiera responsable de un contexto, tiene que haber ese referente a la realidad, tiene que haber un debate, un conflicto de interpretaciones y tiene que haber una aplicación práctica. Entonces, con base en esos 3 núcleos, nos hemos dedicado a explicar qué hay en cada núcleo. Y el primer núcleo de acercamiento a la realidad lo explicamos a través de la categoría de construcción. Antes de eso, hay un problema y es la crítica que se le hace ordinariamente a la hermenéutica. Si uno mira los grandes críticos de la hermenéutica, que fundamentalmente son naturalistas y positivistas, dicen, la hermenéutica termina en un problema insoluble, y es que cada uno termina interpretando lo que quiera, cada cual interpreta lo que quiera. Entonces se les aclara, esa sería la hermenéutica en Nietzsche solamente, ¿sí? La hermenéutica que se da, en la cual se da una cadena infinita de interpretaciones, eso si acaso es Nietzsche, pero la hermenéutica del siglo XX no es esa. Entonces, la cuestión de la verdad está allí, muy metida para dilucidar ese problema. ¿Qué es la verdad? Obviamente no entramos en grandes disquisiciones, sería
todo el curso se dedicaría a explicar las grandes teorías de la verdad, pero les decimos, mire, el problema de la noción de verdad, como la anunciaba Aristóteles, la adecuación del entendimiento con la cosa, es que Aristóteles no piensa en la temporalidad de los enunciados. Es decir, la verdad está en la realidad, lo seguimos comprendiendo, la verdad está allí. Pero una cosa es que la verdad esté allí y otra cosa es que tus enunciados, tus palabras tengan la capacidad de agotar esa realidad que está allí. Eso es otra cosa totalmente distinta. Es por eso que la pretensión napoleónica de que la norma agotara la realidad es una pretensión fallida, ¿sí? Porque en última instancia los términos están amarrados a un elemento contextual y eso significa de una manera u otra que no hay, y eso es una frase textual de Gadamer, no hay un enunciado que sea del todo verdadero. ¿Por qué? Porque los enunciados están limitados temporalmente, porque están amarrados al idioma. Entonces la verdad está allí. Entonces, para no hacer todo un curso, entonces les decimos simplemente, mire, dos ejemplos muy sencillos: el ejemplo de la mujer bonita y el ejemplo del buen libro. Independientemente, yo les digo a los estudiantes, a mí me puede gustar una fea. La cuestión de la química es una cuestión inasible, ¿sí? Pero hay unos rasgos que los seres humanos del sexo masculino identificamos como rasgos llamativos en una mujer. Eso hay estudios muy significativos, a pesar de las culturas, a pesar de tantas cosas, ¿cierto? Pueden haber diferencias en la valoración, pero hay una estructura que lleva a que se pondere como bello cierto tipo de rasgo en una mujer, ¿sí? O el buen libro. ¿Por qué un buen libro llega a ser un buen libro? No porque le hagan una bonita portada, no porque le hagan mucha publicidad. Un buen libro llega a ser un buen libro porque quien lo lee encuentra un sentido en él y se lo comparte al otro, y varias personas van encontrando sentido y el libro comienza a salir del ámbito de la gran masa y se va volviendo un buen libro, y si es extraordinario termina siendo un clásico. Entonces, con estos dos ejemplos queremos mostrarles que, en última instancia, si bien es cierto que la verdad no se puede definir como un consenso absoluto, todo el mundo dice esto es la verdad, si hay un margen, y ese margen viene dado por la normatividad que tiene la realidad. Es decir, la realidad me impone cierto margen por fuera del cual yo no puedo argumentar. Entonces, en ese sentido, yo les digo, yo no puedo volver bueno un mal libro a punta de argumentos. Ni puedo decir que un excelente libro, que ya toda una tradición ha dicho que lo ha consagrado y que los seres humanos siguen encontrando sentido en él, yo no lo puedo volver malo a punta de argumentos. Es decir, hay una objetividad en la realidad que me da un margen. No es un punto exacto, porque es que la pretensión también fallida del justnaturalismo y del positivismo es la verdad absoluta, ¿sí? Es la exactitud, ¿no? Hay un margen interpretativo, pero margen, y ese margen es normativo, y en ese margen hay una correlación entre la interpretación que yo hago y los argumentos, ¿sí? La definición de argumentación que creemos útil es, la argumentación es traer la realidad en coadyuvancia de una determinada interpretación, ¿sí? Ahora comentaré eso a propósito de quien nos ofrece esa idea, que es Paul Ricoeur, ¿no? ¿Qué es argumentar? Argumentar es incorporar la realidad al debate académico jurídico para coadyuvar una determinada interpretación. Las interpretaciones pueden ser múltiples, pero toda interpretación necesita una argumentación. ¿De dónde proviene esa argumentación? De la realidad. Con base en este supuesto, decimos qué implica comprender hermenéuticamente el derecho. Lo primero que implica una comprensión hermenéutica del derecho es que el derecho ha llegado a su fin como ciencia y como disciplina. Las nociones de ciencia y de disciplina son nociones aisladas, pero no pudiéramos hoy seguir pensando que tesis como las que ha dirigido el doctor Bujosa, por ejemplo, la prueba informática, son tesis que no se pueden hacer porque no son tesis jurídicas. Claro que es jurídica, lo que pasa es que el derecho no se puede seguir pensando en términos disciplinares y científicos. El derecho es fundamentalmente un ejercicio multidisciplinar,
¿sí? Y en algunos casos interdisciplinar, y en otros casos transdisciplinar. Es decir, hay ciertas materias que tienen un carácter necesariamente multidisciplinar, ¿sí? El derecho informático, los derechos de autor, el derecho ambiental, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el derecho como ciencia y como disciplina, desde un punto de vista hermenéutico que nos conecta a la realidad, llega a su fin. Porque hablar del derecho como ciencia y como disciplina es sacarlo del mundo de la realidad. Segundo, hay un reencuentro con las ciencias políticas, con las ciencias sociales, con la ética, por eso decía que pesar que sea yo la profesora, que el profesor de la ética, y con las demás ciencias y disciplinas. Porque en última instancia se reconoce que para que el derecho en última instancia sea legítimo, tiene que tener el diálogo con la política. Para hacer un derecho que realmente funcione, tiene que dialogar con otras ciencias y disciplinas, con la biología, con la matemática. Bueno, en materia criminalística, pues el horizonte es infinito. Hay una ruptura del supuesto kantiano positivista de la atemporalidad universal de las normas e instituciones. Y por último, hay necesidad de tender puentes con el mundo de la vida, ¿sí? Inter, multi y transdisciplinariamente, ¿sí? El sentido contrario a la especialización, ¿no? Entonces, la hermenéutica necesariamente nos implica un reformateo en la manera como venimos comprendiendo el derecho. Y en ese reformateo hay un primer ejercicio que nos acerca a la realidad. Aquí no pudiéramos demorar mucho, pero lo voy a decir muy panorámicamente. Ese ejercicio que nos acerca a la realidad en hermenéutica se llama deconstrucción. La deconstrucción surge con Nietzsche, que la llama genealogía. En Marx es el proceso de detección de la ideología. En Freud, a nivel terapéutico, es la arqueología del inconsciente. En Foucault es la arqueología del conocimiento. Y adoptamos el término que le da Derrida, que es el término de construcción. Todo parte de un mismo supuesto. Las conceptualizaciones que se hacen sobre la realidad tienen detrás algo que no se ve, una noción de hombre, una noción de institución, una noción de justicia, una noción de verdad, una noción de ciudadano, una noción de bien. Tienen nociones que están allí. Gadamer lo dice bellamente, cada texto tiene unos presupuestos que él mismo no enuncia. Y solamente quien medita sobre esos presupuestos puede comprender el texto en su verdad. Precioso, lo dice allá en Verdad y Método. Entonces uno dice, ese es el ejercicio de constructivo, de la comprensión de la realidad que tenemos, de la teoría, de lo que se ve, de la punta del iceberg, tenemos que ir a ver qué hay allí detrás. Y ese es un trabajo de un investigador. Entonces yo les digo, el buen investigador es necesariamente un buen deconstructor que logra detrás del problema de la realidad hacer ver lo que los demás no ven. Éramos un poco bruscos hace un poquitico antes en una diapositiva cuando decíamos que tenemos tesis ingenuas. ¿Qué es una tesis ingenua? Siendo un poco bruscos y ofreciendo disculpas por lo mismo. Una tesis ingenua es la que dice cosas obvias. El buen investigador es el que logra hacer ver lo que los demás no ven. Y cuando uno hace un buen ejercicio deconstructivo, logra hacer ver lo que los demás no ven. ¿Sí? Y esa es una buena tesis, ¿sí? O sea, hay cosas que las hemos pasado por alto tantas veces que uno dice, mira, aquí realmente está esto. Entonces, uno en un adecuado trabajo deconstructivo, no me voy a detener aquí porque lo que hacemos ordinariamente es profundizar en cómo trabaja la deconstrucción cada uno de estos autores. Pero un buen trabajo deconstructivo es un trabajo que evidencia las cosas que están allí en la realidad, ¿sí? Heidegger tiene un bello texto que se llama La palabra. Y en la palabra Heidegger dice, cuando alguien escucha algo con sentido, ¿sí?, se da cuenta de que ese algo que se está diciendo le abre un horizonte de comprensión. Y allí mentalmente en su cabeza la persona dice, ah, eso